Buenos días, señora ministra. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y ciertamente ese es un día más que para celebrar, creo yo, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo por nuestro planeta. Y tanto esto a nivel de ciudadano común, de lo que hacemos día a día, cómo cuidamos nuestros recursos, el agua, el aire, la energía, pero también, obviamente, para hacer el análisis ya de la política nacional y de la internacional, sobre todo a la luz de los recientes acontecimientos de Estados Unidos, ¿no? Pero sin duda en el ámbito nacional creo que yo diría que estamos trabajando en dos ámbitos muy fuertes, que es Perú Limpio y Perú Natural, lo que le hemos llamado de esa manera. Perú Limpio se concentra básicamente en todos los temas de manejo de residuos sólidos, en que hemos encontrado una brecha bastante grande y la que queremos al final de esta administración poder por lo menos haber cubierto más del 50% de las demandas que tenemos frente a la infraestructura que es necesaria a nivel de todos los distritos, porque es una competencia a nivel municipal. Y por el otro lado, el tema de cambio climático, que tiene que ver obviamente con el estilo de desarrollo que vamos a impregnar a nuestra economía. Y en ese sentido hay muchas acciones, sobre todo aquellas referentes a los bosques, ¿no? Porque uno de los principales elementos de emisión es la tala, la deforestación. Pero también el tema de adaptación a cambio climático, y creo que el tema del niño costero nos ha enseñado que deberemos tener acciones mucho más concretas y firmes en cuanto a la adaptación. Ministra, ¿no? Buenos días. En cuanto al primer punto de Perú Limpio, hay un tema muy serio de educación, de civismo, porque los ríos los usan como desagües. Usted ve cómo quedan las playas al día siguiente de un evento tipo Año Nuevo. Entre las ciudades de la costa ya no hay desierto, hay plástico. Usted va entre Sullana y Piura y lo que ve no es arena, es plástico, es puro residuo, las cosas las botan. El problema es que el peruano de por sí también es bastante descuidado, no quiero decir sucio, bastante descuidado, es impresionante. Y a eso hay que sumarle que hay lugares donde nadie recoge la basura, también. No tienen sistemas de acopio. Sales de radioprogramas y en la esquina ves cómo la gente tira la basura de las combis, del carro. Es realmente, como has mencionado, estamos atacando por dos frentes, ¿no? Por un lado, cómo generamos toda una industria de los residuos sólidos, de tal manera que esto no sea informales, que no haya recicladores estos de la esquina necesariamente, sino que se puedan constituir en empresas donde el tema del residuo es un tema en realidad de valor, es revalorizar los residuos, ¿no? Los rellenos sanitarios debe ser la última eslabón de la cadena donde ya vaya aquello que no se pueda reutilizar, pero en la cadena, desde la segregación en casa, hay un montón de actividades nuevas que permitirían generar mucho empleo. Entonces, acaba de la mano del empleo. Pero como tú me has mencionado... Mi padre me contaba que en los años 40 sacaban camarones del Rímac. Exacto. Pues había vida en el Rímac. El tema que tú has mencionado de educación ambiental y de cultura ambiental es importantísimo. Desde la escuela, muchas veces los niños, ¿no es cierto?, los más pequeñitos sobre todo les enseñan a segregar. Y las madres de familia nos dicen, pero ¿qué hago yo segregando si después no tengo ni siquiera dónde votar? Entonces, ese es el tema que hay que trabajarlo con una campaña permanente para ayudar a la gente a decirle, no debes hacer esto, debes guardar tu basura, ¿no? Entonces, durante todo el año y de manera coordinada con los municipios, estamos haciendo esas acciones, inclusive las hemos empezado haciendo limpieza de las casas, de los techos de las casas, estamos tratando de poner árboles también para que ya no vuelva a ser el sitio otra vez, porque uno limpia un día y al día siguiente otra vez se encuentra la basura, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con el propio municipio, cómo genera los recursos para que pueda dar el servicio. Y nuevamente, un tema de conciencia cívica también. El poblador, cada uno de nosotros paga árbitros de limpieza pública. Si yo no pago, ¿cómo puedo exigir? Claro. ¿No? Entonces, es un círculo vicioso. Venían a quejarse un grupo de gente y nos dijeron, sí, que en el distrito tal no hay ni serenazgo, no hay basura, y de cada 10, 7 no pagan. Entonces tampoco el otro es mago, ¿no? Claro, el alcalde lógico. No es un mago, entonces estamos trabajando con los municipios, uno, para fortalecer esas capacidades que tengan los propios municipios de generar sus sistemas de implementación de residuos, de tal manera que la gente vea un avance y pague, ¿no es cierto?, por ese servicio que recibe. Pero también en las normas que estamos trabajando y que en unas 4 semanas ya las prepublicaremos, donde justamente es el
el reglamento de esta ley, ahí se están poniendo elementos que le van a permitir a las municipalidades utilizar, tener convenios con empresas para el cobro de estos arbitrios, ¿no? De tal manera de generar más ingresos a la municipalidad. ¿Y qué tal si empezamos a avanzar en cierta legislación para evitar contaminación innecesaria? Bueno, primero, no hay sanción para las personas que botan basura a la calle. Yo nunca he visto que a nadie le digan te va a poner una multa si echas la basura. Segundo, en miles de lugares no hay tachos, o los tachos están repletos. Y en tercer lugar, los supermercados se han llenado, ya no digamos de bolsas. Por ejemplo, ¿por qué tienes que comprar la palta envuelta en una bandeja de Tecnopor con un plástico encima? O sea, ese tipo de... ¿Por qué tenemos que usar sorbetes o cañitas todo el día cuando son innecesarias y son la cosa más contaminante? O sea, hay un trabajo también que no solo el consumidor, sino los que hacen la oferta podrían mejorar. Así es. Justamente estamos trabajando en este reglamento de lo que se llama la responsabilidad extendida del productor. Es decir, el productor no solamente debería pensar en hacer el producto, sino cómo los envases, el mismo producto regresa, ¿no es cierto?, al reciclado. Y creo que esto se debe empezar a hacer ya, ¿no? Porque es como tú dices, hay mucho elemento de consumismo, hay mucho elemento de uso innecesario en realidad, ¿no es cierto? Nosotros, y eso hemos desaprendido, porque recordaremos todos que cuando antes nuestros padres iban al mercado, iban con canastas, claro, ¿no es cierto? No, uno ahora va y le dan bolsas. Compraba el pan en su bolsa de tela, que es mejor inclusive para conservar el pan que la bolsa de plástico. Deberíamos volver a la costumbre de que la bolsa te cuesta. Antes en el supermercado la bolsa te costaba, estamos en eso, estamos próximos a sacar una campaña justamente con los supermercados para justamente promover todo el consumo de menos bolsas, menos cañitas, menos plástico, menos Tecnopor y más tela, más cartón, en todo caso, que pues menos contaminante. Es un tema de mafias. El Comercio sacó un informe ayer, no sé si vio, en Chaparrí, que se ocupa bastante, hay que elogiarla, la congresista Foronda, y han estado los hermanos Plengue. Es un área de conservación privada. Los invasores han talado 2.000 árboles y han invadido una cantidad inmensa de hectáreas de una zona, pues, de una reserva natural. Con agresión física. Con agresión física, y la han destrozado. O sea, y es un modelo de conservación privada. Encima eso tiene propietario. Y la comunidad está llena de mafiosos. Lee el informe. ¿Qué podemos hacer con eso? O sea, hay una cultura de mafia. Lamentablemente, todo nuestro sistema de áreas naturales protegidas también está en peligro con estas amenazas de la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico inclusive. Y estas áreas de conservación privada, que justamente, como tú dices, tiene un dueño, y justamente el haberlas categorizado como áreas de conservación privada le da la facilidad de tener financiamiento, como ha ocurrido en Chaparrí, para realizar todo un trabajo importante de turismo y de conservación de las especies que ahí hay. Se ven amenazadas por estos Eso es mafia, es una mafia que ha entrado, ha vendido los terrenos, han deforestado, 3.000 hectáreas han destrozado, exactamente, el 10%, ¿no?, prácticamente de la reserva. Sí, nosotros estamos apoyando a los de la reserva a través de acciones de control. Serfor ha estado en la zona porque ellos tienen que ver con la tala de árboles. Nosotros estamos apoyando también con el trabajo del Ministerio del Interior también para dar seguridad. Ha ido la congresista Foronda también, pero allá son temas de las propias comunidades, ¿no? Y lamentablemente muchas veces las comunidades se parten, digamos, se dividen porque les ofrecen pues diferentes alternativas que son. Hacer una pausa, ministra Galarza, y cuando regresemos quisiera que nos dé algunos detalles sobre ese reglamento que nos dice que será publicado en 4 semanas para precisar los términos del decreto legislativo global sobre el medio ambiente. Pausa y regresamos con la ministra del Ambiente, Elsa Galarza. Son las 8:18 y en este Día Mundial del Ambiente, que se celebra creo desde hace 45 años, no es poca cosa, estamos entrevistando a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, que nos ha hablado de 2 grandes temas: un Perú limpio y un Perú natural, sobre todo referido a los bosques, pero tenemos que hablar del mar también. Hay un problema con la contaminación del mar, que recibe lo que los ríos, ya ha sido dicho, llevan, pero también hay desechos producidos por la misma actividad pesquera,
que contaminan el mar. No, la sanguaza. ¿Qué cosa prevé en este reglamento sobre el tema del mar, que es tan importante para nuestro clima y para nuestra actividad pesquera? Sí, justamente lo que se hace en este reglamento también es identificar muy claramente las responsabilidades de todos los sectores que están involucrados, porque ciertamente, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Construcción tiene que ver con todos los desmontes de la construcción y que también son arrojados a las riberas de los ríos o en el mar. Y eso trae también consecuencias. Hay zonas específicas que las municipalidades deben determinar dónde estos residuos tienen que ser dispuestos de manera final. En el caso de la pesca es Produce, ¿no es cierto?, el que tiene que normar esta situación, porque en los casos en que haya sanguaza, restos de pescado, se tiene que hacer emisores que puedan primero tratar las aguas y luego los emisores llevar estas aguas menos contaminadas a zonas más alejadas donde las corrientes marinas la van a diluir. Entonces, el ambiente también es muy rico, digamos, en términos de sus procesos, y lo que hace es diluir muchos de los contaminantes, ¿no? Porque sabemos que definitivamente todos los seres humanos contaminamos, impactamos el ambiente. El tema son los grados de impacto, ¿no? El ambiente tiene una capacidad natural de resolver el sistema de contaminación sin problema, pero cuando excedemos ese umbral es donde tenemos los problemas, ¿no? Entonces tenemos que tratar las aguas servidas, por ejemplo. Ese es un tema importantísimo porque somos una ciudad, la segunda ciudad más grande en un desierto, y tenemos por lo menos que hacer pues unas 6 veces el reuso de las aguas antes de botarla al mar, ¿no? El día de hoy solamente en algunos del tratamiento de aguas es 15% del total de aguas servidas, y lo mandamos directamente al mar, ¿no? Entonces hay trabajo ahí que hacer. El relave minero de Tamboraque, que está acá en el kilómetro 90, es una espada de Damocles, está bien afianzado, porque eso se cae en el río Rima, que está al costado. Parece una bomba atómica a punto de activarse, ¿no? La verdad, en el caso de Tamboraque, nosotros ya hemos cursado muchas cartas al Ministerio de Energía y Minas, porque ahí hay un tema que se tiene que definir, lo tiene que definir el sector competente, pero nosotros obviamente hemos estado monitoreando y haciendo que la empresa tome las acciones pertinentes apenas se veía un posible riesgo, porque recordemos que en momentos del Niño, con las lluvias, ¿no es cierto?, había mucha incertidumbre sobre qué pasaba con estos relaves. Sin duda hay un estudio que está realizando y que tiene que aprobar el Ministerio de Energía y Minas para ver finalmente qué se hace con estos relaves. Parte de los relaves van a tener que ser movidos, al parecer, y otros encapsulados en la zona, ¿no? Este tema nos lleva al tema más amplio sobre la contaminación producida por actividad industrial y minera. Usted sabe mejor que nadie que el tema emblemático es la Oroya. ¿En qué se ha avanzado respecto de eso? Sí, la calidad de aire en general es un tema del cual debemos tener también mucho trabajo. Nosotros somos muy conscientes de que este tema es muy técnico y a veces no se entiende bien por la población, pero creo que todos sabemos que si nos vamos acá, por ejemplo, algunas de las avenidas más transitadas, el humo, el aire es distinto y eso nos afecta. La calidad de aire tiene que ser trabajada a nivel de múltiples elementos. Un primer tema que estamos trabajando y estamos próximos ya a sacar la nueva reglamentación es los estándares de calidad de aire. Los estándares son medidas de metas específicas en ambientes grandes, pero eso no sería no es tan relevante como trabajar los límites máximos permisibles. ¿Cuándo estarán establecidos? Porque esos límites se hacen en función de esos estándares, ¿no? Y los límites son los que se fiscalizan y son los que las empresas de los diferentes sectores que emiten tienen que cumplir. ¿Están trabajando, dice? Se está trabajando en los estándares, lo que nosotros hemos llamado un sinceramiento de los estándares, porque si bien es cierto teníamos algunos aprobados para agua, para aire y para suelo, el tema es que muchos de los parámetros que teníamos, estaban equivocados, mal dados, 2, no eran suficientemente estrictos, otros nos habíamos ido al otro extremo, lo habíamos hecho tan estrictos que nadie lo podía cumplir, y otros
como el mercurio, por ejemplo, no estaba incluido en los parámetros. En el caso de la Oroya, que justo está preguntando, ¿qué vamos a hacer? El estándar que se impuso hace años en la época de Braque fue muy extremo. Así es. Por debajo incluso de Canadá. Pero ¿qué se va a mover? Porque el ministro Pulgar Vidal el otro día estuvo muy escéptico, dijo que a pesar de que se mueva hacia, sí va a tomar muchos años en poder volver a esos niveles. En el caso del dióxido de azufre, que es el parámetro específico, ha habido nada de gradualidad, porque en un par de años hemos pasado a un estándar muy pequeñito de 20, ¿no? Claro, es extremo. Es Canadá, totalmente extremo, ¿no? Y entonces eso es una falsa, digamos, una falsa sensación de estamos bien. Claro. Y en realidad, y eso yo creo que es perjudicial, porque hay que ver cómo estamos en la realidad. Y lo que hemos visto es que no tenemos suficiente data de monitoreo de calidad de aire para poder establecer ni siquiera nuestro nivel hoy, nuestra línea de base para poder ver cómo vamos avanzando. Entonces, eso es lo que yo llamo el sinceramiento. Entonces, en el caso del Oroya en particular, el estándar hoy día es 365. ¿No? Pero en 14 años, o sea, en 13 ya, deberían llegar a 80. Y ese 80 tampoco es un estándar, digamos, que está a nivel nacional. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, en realidad, con el estándar nacional, es ponerlo en 250, que es básicamente un estándar que la Organización Mundial de la Salud estableció como un estándar de riesgo moderado, y además hemos hecho una comparación con los países de la región que también tienen actividades mineras. ¿Cuándo va a estar listo esto? Porque se habla ya de hace bastante Esto ya tiempo. Lo estamos trabajando, terminamos hubo prepublicación, hemos hecho eventos a nivel de Costa Sierra Selva, el norte centro sur, para recibir además de los documentarios que ya habíamos recibido, y creo que ya tenemos un proyecto bastante sólido, como siempre basado en la evidencia científica última, y creo que ya en estos días se estará saliendo. El ministro anterior, bueno, ya falleció, no podemos preguntarle, Braque, ¿por qué puso un estándar tan ridículamente bajo? 20% era incumplible. Sí, realmente, totalmente, nosotros hemos tratado de buscar el fundamento técnico del mismo, no lo hemos encontrado, lamentablemente. Hemos visto que el trabajo... Pero eso trajo unas consecuencias tremendas, no se pudo vender la refinería, había gente sin trabajo, un problema social muy serio. Sí, y yo creo que para avanzar claramente el tema ambiental y el tema de desarrollo económico pueden ir de la mano. Y tenemos que ser muy claros en que yendo de la mano podemos gradualmente ajustar los estándares, mejorar, porque lo que le tenemos que permitir a la empresa, a la industria, es que incluya cada vez mejor tecnología, la tecnología se moderniza día a día y eso va a permitir que justamente toda la calidad ambiental, ¿no es cierto?, pueda mejorar a la par que permitimos crecimiento y empleo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, señora Elsa Galarza, ministra del Ambiente, y ojalá que cada uno de nuestros compatriotas se sienta, nosotros todos, responsables de hacer algo en beneficio de la calidad de nuestro ambiente. Muchas gracias, y yo espero que todos los ciudadanos puedan entrar a nuestra página web y ver todas las actividades que tenemos esta semana, no solamente en Lima, sino en provincias, y participar de alguna manera en esta semana siendo un poco más conscientes con nuestros recursos. Muchas gracias. Ojalá, señora, buenos días para usted. A las 8:27, una pausa y retomamos su ampliación de noticias. Antes de irnos a la pausa, Fernando, allá es una noticia